Filipenses. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a hacer lectura en el capítulo 3 de los versículos del 12 al 16. Vamos a orar pidiéndole a Dios que disponga nuestros corazones y nuestra mente. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar pidiendo su dirección. Señor, Santísimo Padre, gracias, Señor, porque es tu santa voluntad, Señor, que estemos reunidos en tu día, Padre, para elevar, Señor, himnos a tu presencia y escuchar tu voz, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque hoy podemos acercarnos también a compartir el pan y el vino en representación de su sacrificio, Padre. Gracias por recordarnos, Señor. En todo momento, Padre, lo tenemos presente. Te pedimos, Señor, que disponga, Señor, que guíe, Señor, todo nuestro ser a tu palabra, Padre. Gracias porque tú así lo quieres, Señor, y es tu santa voluntad. Estamos aquí, Señor, porque tú lo has querido y tú lo permites, Señor. Y entonces nos gozamos de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Hermanos, leemos entonces en el libro de Filipenses, capítulo 3, los versículos del 12 al 16. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Hermanos, para actualizar, veamos lo que vimos el domingo anterior, que hay una presentación de la transformación del apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y en estos pasajes también vimos que
el apóstol citó sus impresionantes méritos religiosos que alguna vez puso en su columna de ganancias espirituales. Había orgullo en ese momento del apóstol Pablo por todas estas ganancias que había obtenido en la ley. Pero luego de ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y de manera asombrosa, después de entender el Evangelio de Cristo, el apóstol declara que todos esos logros, privilegios y derechos eran inútiles comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo. Todos estos méritos los traslada ahora a la columna de pérdidas. Esos logros y esos méritos no son más que basura, dice el apóstol Pablo. Porque él hizo un arreglo, un canje en su vida. Pablo canjeó sus inútiles logros humanos por el conocimiento, por la justicia, el poder y la participación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El cambio que tuvo Saulo, ¿verdad?, con ese encuentro de Cristo. Esto lo vimos el domingo pasado. Pero con todo esto que ha recibido el apóstol Pablo, con toda esa bendición y esa entrega a Cristo, porque Él lo llama, podemos pensar, y lo pensaron algunos en Filipo, en ese tiempo también, y hoy, al leer la vida y al ver la historia del apóstol Pablo, podríamos llegar a pensar que Pablo, tras haber logrado tan asombrosos méritos, podríamos decir que dábamos por hecho que ya había alcanzado la perfección espiritual. Hermanos, con un historial, ¿verdad?, con un historial como el del apóstol, será fácil pensar para nosotros que ya todo lo tenía seguro. Pero el mismo Pablo, en su humildad, en esa humildad del conocimiento, se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Iniciamos este versículo 12 cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. De pronto muchos de nosotros, al leer la historia de Pablo, decimos, no, ya, él va directo al cielo. Pero él mismo dice y reconoce que no, todavía él no lo había alcanzado todo. Y Pablo decía, y estaba seguro, que él había alcanzado y había recibido muchas gracias de Dios. Pero llegó a pensar que si esta gracia le hubiera sido dado a alguna otra persona, dice él que habría logrado cosas más grandes de las que él había hecho. Así se humilló el apóstol Pablo y se consideró el menor de todos. Hermanos, es importante que nosotros comencemos a pensar desde que Cristo Jesús vino a la tierra, se humilló
se humilló, se hizo hombre y vino a sufrir. ¿Cuánto sería que Cristo, Dios, siendo Dios con todos los poderes, creador y sustentador del mundo, del universo, de todo lo creado, se volvió hombre, se hizo hombre? ¿Y para qué? Para morir por nosotros, para que recibiéramos el perdón de los pecados, del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Hoy nos levantamos, abrimos nuestros ojos por la gracia de Dios. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor que podemos estar aquí, que podemos hacer las cosas. Esta es la gran diferencia y es uno de los temas que toma el apóstol Pablo, de una preocupación que tenía con los falsos maestros. Había un grupo de judaizantes que querían llevar una doctrina diferente, que se necesitaba fuera de la gracia de Dios, que ellos fueran circuncidados, que ellos siguieran el libro de la ley. Entonces, esta es la diferencia entre el orgullo de los falsos maestros y la humildad del apóstol Pablo. Acuérdense cuando él habla también en los versículos anteriores que si era por la ley, si era por el hombre, él era superior a todos estos que estaban ahí en ese momento tratando de influenciar con estas doctrinas. Por eso en el capítulo 2 el apóstol Pablo le dice, en el versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo y de todos los que enseñan que la salvación es por medio de las obras. Ellos enseñaban que la perfección espiritual podría alcanzarse por medio de la circuncisión y de la obediencia a la ley. Habían otro grupo que enseñaban que quienes alcanzaran cierto nivel de conocimiento recibirían la perfección espiritual. Fíjese cuánta confusión. Pero ¿será que hoy todavía tenemos esa confusión en las iglesias? Hermanos, hoy hay esa confusión en las iglesias. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es por lo que tú hagas? No es por la gracia y la misericordia de Dios. Por ahí estaba leyendo un memo de eso que dice, y parece bien, porque si tú lo ves, parece algo bien bonito. Dice: dejémonos de las religiones. ¿Para qué el testigo de Jehová? ¿Para qué el mormón? ¿Para qué el cristiano? Simplemente dedícate a ser bueno en tu vida.
y olvida todo eso, ser bueno. Aparentemente puede engañar a muchas personas. No, sí, yo me comprometo a una vida buena, a no hacerle daño a ninguno, a tratar las cosas como... Eso es lo que nos dice la palabra. Pero es con sutileza que nos están atacando por todos lados, por todas partes nos atacan en esa forma. Y es tanta la sutileza que no nos damos ni cuenta cuando ya estamos atrapados. Veamos el caso del apóstol Pablo. Aunque Pablo había nacido de nuevo, tenía un corazón unido con Cristo, poseía una nueva mente, había sido justificado, perdonado, se le había conferido la justicia de Cristo y en él moraba el Espíritu Santo. Pero Pablo reconoce que no era perfecto. Pablo todavía estaba expuesto a la tentación, aún vivía en la carne y era pecador. Pablo lo sabía y estaba seguro de esto. Así nosotros, es importante que nosotros estemos seguros de esta parte. Tenemos que estar constantemente en la lucha. Tenemos que estar constantemente en la preocupación. No nos creamos que porque ya tengo un conocimiento de la palabra, porque yo todas las mañanas oro y todas las noches le pido a Dios, ya basta, ya. ¿Quién puede contra mí? No, hermanos. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, nos dice la palabra: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y más adelante dice, mas cuando venga lo perfecto, se refiere al estado celestial y eterno, entonces veremos cara a cara, lo cual sucederá solo con nuestra glorificación, cuando seremos iluminados con la gloria de Dios mismo. Entonces, así como Pablo estaba lejos de saber, él sabía que estaba lejos de haber alcanzado la perfección, ¿qué hacía? Pero la buscaba con esfuerzo. Dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, la vida cristiana es un proceso de toda la vida, de crecimiento y de gracias y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seamos conscientes de esto. Pablo era consciente de estas cosas. Por eso lo dice en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Él aún no había alcanzado el premio que él perseguía. Aún no era perfecto. Su conocimiento en Cristo era imperfecto. Hermanos, este pasaje
que el apóstol Pablo, en vista de la situación, él lo introduce dentro de esta carta, es un duro golpe a la falsa doctrina del perfeccionismo que existe en algunas denominaciones y en algunas iglesias. El perfeccionismo es la enseñanza de que los creyentes pueden alcanzar un nivel de perfección espiritual y moral en esta vida. Estos perfeccionistas enseñan que mediante una segunda obra de la gracia, los creyentes pueden gozar de una vida sin pecado. Asombroso. Si nosotros decimos que estamos aquí en este mundo sin pecado, le decimos a Dios mentiroso. Porque es que las Escrituras nos enseñan que cualquier violación de la ley, sin importar la intención, es pecado. Ningún cristiano llega a ser perfecto en esta vida. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? ¿Cuánto orgullo de este joven? ¿Cuánto orgullo de este joven se presenta ante Jesús? Y dime, ¿qué otra cosa? Si es que hay que hacer otra cosa, ¿qué otra cosa me falta para ir al cielo? Jesús le dice, guarda los mandamientos. No, desde siempre los he guardado. ¿Cuánto orgullo hay, verdad? Y el orgullo también está en nosotros. En una u otra forma, hay orgullo en nuestro ser, en nuestra mente. Al mismo Jesús, a Dios, al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes, este joven se atreve a decir estas cosas. ¿Y cuánto se desanima este joven cuando Jesús le dice, una cosa te falta? Por decirle, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Así, Cristo, Jesús, nos está diciendo a nosotros, sígueme, pero deja todos los pecados, apártate de esa vida, aléjate de las cosas del mundo, deja esto. ¿Cuántos de nosotros nos llenaremos de tristeza también al tener que actuar en esa forma? ¿Cuántos de nosotros, por eso les digo, aún creyendo que estamos haciendo bien, cuántos nos deleitamos en las cosas del mundo? ¿Y cuántos saboreamos el pecado? Nosotros vemos la historia del joven, el joven rico, como vemos la historia del pueblo de Israel. Y podemos decir, wow, qué gente que ni siquiera, oye, no, ¿cómo no van a ver, cómo no se van a dar cuenta todos los milagros que ha hecho Jesús, que ha hecho Dios? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Pero ¿será que nosotros nos estamos dando cuenta de que todo es de Dios, de Él, por Él y para Él? Esa es nuestra vida. Hermanos, cuando iniciamos nuestro caminar hacia el premio perfecto, hacia la perfección espiritual, tenemos que empezar con la inconformidad
de nuestra situación espiritual en el momento. Si nosotros verdaderamente estamos iniciando ese camino, tenemos que tener muy en cuenta del análisis, del examen, sea bastante elevado, para que nos demos cuenta es decir, nos llenemos de inconformidad en la forma que estamos viviendo. Pensémoslo para que veamos. Hay veces nos olvidamos y nos damos por seguros, por confiados. Decimos, no, pero es que yo oro, yo leo la palabra. ¿Entiendes lo que está escrito? No. Y más todavía, aplicas lo que has entendido de la palabra, lo aplicas en tu vida. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Porque cuando nosotros estamos satisfechos y contentos con lo que somos, estamos alegres con lo que estamos viviendo, ¿saben qué? Estamos en grave peligro, porque nos estamos haciendo insensibles al pecado, porque nos estamos haciendo ciegos a las debilidades y estamos aceptando, aún sin proponérnoslos, sin darnos cuenta, los ataques de sutileza, que después ya no son de sutilezas, ya los compartimos abiertamente. Se necesita que abramos nuestra mente, se necesita que comparemos y nos demos cuenta la diferencia entre la vida del apóstol Pablo, por decir algo, y nuestra vida. Así como el apóstol Pablo tenía la meta, su meta era llegar a ser como Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que luchar toda la vida. Toda nuestra estadía en este mundo, si queremos llegar a alcanzar la meta, debemos luchar por conseguirlas. Hermanos, tenemos que ser diligentes en la búsqueda del premio de la vida eterna, el premio de la gloria. Tenemos que ser firmes, tenemos que poner énfasis en esto. El apóstol Pablo dice, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar con fuerza o aprisionar. Háganse la idea cuando, bueno, los que conocen una llave que le dicen hombre solo, que eso aprieta y ahí está eso. A ver, es verdad. Si logro aprisionar en esa forma, por lo cual también fui aprisionado, o ha sido así por Cristo Jesús.
prosigo. Prosigo, nos dice a mí aquí sino que, ya sea perfecto, sino que prosigo. Ese prosigo se está refiriendo a un término que se usaba en este tiempo en las competencias en las competencias atléticas. Dice, prosigo es correr o seguir, pero correr o seguir con un esfuerzo, con algo vigoroso, ¿verdad? Algo dinámico. Eso, hay que tener en cuenta esto. No de pronto uno pensar que, bueno, prosigo, sí, yo voy pues así como me llevan las olas y me traen. No, prosigo con ahínco, con esfuerzo, algo con vigor. Porque la meta es alcanzar aquello, dice Pablo, por lo cual yo fui alcanzado. Fíjense qué gran ejemplo nos está dando la Escritura, ¿verdad? Hagamos así como ese sacrificio de Cristo, ese sacrificio por salvarnos. ¿Cuánto hizo Él? Derramó su sangre. ¿Cuánto costó la sangre de Cristo? ¿Cuánto sacrificio de Dios? ¿Cuánto amor? ¿Con cuánto nos agarra Él? Para que nosotros también hagamos ese esfuerzo de buscarle. Así como Pablo busca con todas sus fuerzas el premio espiritual, ejercitando cada día, cada músculo espiritual en su carrera por ganarlo. Así tenemos nosotros que actuar. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces dice, corred de tal manera que los tengáis. ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Nos está diciendo que para ganar esa carrera se necesita propósito y disciplina. Él utiliza esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo, fuerte trabajo, autonegación y preparación seria. ¿Qué es lo que posiblemente estamos pasando hoy en día, por lo que estamos pasando? No hay esa dedicación, esa firmeza, no se ve ese esfuerzo a fin de obtener nuestra recompensa celestial. ¿En dónde no se ve ese esfuerzo y por qué? Dice, la preparación esencial. El corredor se prepara ¿cómo? Haciendo sus ejercicios, buscando, concentrándose. ¿Y el cristiano cómo se prepara? La preparación de la carrera en la vida cristiana es esforzarnos en la oración, en el estudio de la palabra y en la adoración al Señor. Eso es lo que va a fortalecer al cristiano. Eso es lo que nos va a llenar de la fuerza para poder seguir hacia el premio celestial.
los atletas saben, todos los atletas saben que quienes participan en una competencia deben poner sus ojos en lo que está delante. Los que miran atrás, vuelven atrás. Recuerden la historia de la mujer de Lot, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Acordémonos también, como les decía, el pueblo de Israel cometió el mismo error. Un error que desagradó a Dios. Se quejaron contra él. ¿Por qué? Porque habían dejado su corazón en Egipto. Así como muchos hermanos dejan su corazón en el mundo. Eso estamos viviéndolo. Hermanos, quienes en una carrera miran a la multitud o se fijan en sus propios pies, son más propensos a tropezar y a caer. El esfuerzo máximo en cualquier empeño atlético exige que los participantes se concentren en la meta final. Y hermanos, el esfuerzo humano es precisamente el área donde se manifiesta el poder de Dios, donde se manifiesta la perseverancia hacia la gloria. Y es un don dado por Dios a todo aquel que ha descansado en Cristo Jesús para salvación. Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si hay ese desarrollo, ese querer y ese hacer, se está manifestando que Dios está actuando en la persona. El plan de la mente del apóstol Pablo lo que está reflejándonos a nosotros es la disciplina. La disciplina, el progreso, el avance. No está hablando de la perfección. Por eso él declara 2 veces aquí en este capítulo que aún no lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Dice, no es que lo haya alcanzado ya. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo qué es lo que no ha alcanzado? Pablo se refiere a la semejanza de Cristo. Pablo se refiere a esa semejanza en Cristo, la verdadera y completa calidad divina en su forma final. Y nadie en la tierra tiene esas cualidades. Hermanos, nosotros somos imperfectos. Vivimos en un mundo imperfecto, rodeado de gente imperfecta, quienes siguen a cada instante un modelo de imperfección. Feliz, bienaventurado, dichoso el que tenga esto en mente. ¿En qué estamos viviendo? ¿Dónde estamos y cómo estamos? ¿Por qué es feliz y contento? Porque encontrará que la vida, entonces, sabiendo estas cosas,
no es tan difícil y tan irritante si uno recuerda que la meta es seguir adelante a pesar de la falta de perfección. Si un hombre tan capacitado como el apóstol Pablo admite abiertamente que él no ha llegado, nosotros no tendríamos ningún problema en aceptar lo mismo. ¿Verdad? Sin embargo, el progreso en el Evangelio es el principal programa de la vida. Si tú puedes ver cambios en tu vida al compararla, digamos de un año con referencia a otro año, anímate, estás por buen camino. Vas avanzando hacia la meta. Y hagamos como dice el apóstol, una cosa hago. Eso sí con la seguridad. Dice, una cosa hago. Se refiere a que hace con frecuencia, con regularidad, que tiene una disciplina en lo que está haciendo. Sigo avanzando hacia la meta. Y la vida cristiana es imposible sin disciplina. Debemos controlarnos a nosotros mismos. Debemos dividir nuestro tiempo. Tenemos que comprender que en un mundo tan enfrentado a nosotros, que si no disciplinamos nuestra vida espiritual, ciertamente tendremos dificultades. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es importante que tengamos claro a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él no quiere decir que el cristiano debe olvidar deliberadamente sus experiencias pasadas. No dice que hubiera olvidado todas las cosas que le hayan sucedido. Él no se refiere a eso. Él quiere decir que no debemos basarnos en nuestras experiencias pasadas, ni que debemos confiar constantemente en ellas, estando satisfechos de nosotros mismos. Hermanos, los que siempre están mirando hacia atrás son probablemente los que no avanzan rápidamente o con firmeza. Siempre, cada día, Jesús dice, el que quiera seguir y el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame, tome su cruz diariamente y sígame, todos los días. Cuando nosotros iniciamos en la carrera, debemos hacer como el atleta, no mirar atrás. Debemos, apenas el corredor se pasa al otro corredor, no debe voltear a ver por dónde viene, ¿verdad? Debe olvidar enseguida, olvidar ese corredor. Porque el que tiene la delantera se centra en la cinta que tiene adelante. Así nosotros. Este es el ejemplo que pone el apóstol Pablo con la referencia a los deportistas. Por eso, todo cristiano debe tener
esa actitud de Pablo, del apóstol Pablo. Debemos pensar continuamente así. El creyente debe esforzarse totalmente en realizar su máximo esfuerzo por alcanzar el premio de la semejanza de Cristo, de llegar a la meta. Lo que Pablo nos dice es que cualquier cosa que nos haga mirar atrás con el deseo de admirarnos a nosotros mismos amenaza nuestro progreso espiritual. Y les digo algo, esto es común en el hombre y aún en el cristiano. No hablo porque esta carta no es para el mundo. Esta carta de Pablo es enviada a una iglesia muy amada y querida por Pablo. Y él le muestra todas estas cosas para que reaccionen, para que se den cuenta los peligros a los que están expuestos. Pero también tengamos muy en cuenta que la vida cristiana, por más imperfecta que sea, encuentra su rumbo y poder en la muerte y resurrección de Cristo. Todo lo que hace el creyente se debe a la gracia y misericordia de Dios. Todo lo que nosotros hagamos se debe a esa gracia, a esa misericordia de nuestro Señor. Saber esta realidad nos ayuda a no atarnos en nosotros, a no atarnos en la carne, y promueve la gloria en Cristo Jesús. Y es lo que nos lleva y propicia la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hermano, la vida cristiana es como un caminante que mira el horizonte. Y por más que camine, nunca llegará a alcanzar esa línea del horizonte. Entonces, nunca llegaremos aquí en este mundo, ¿verdad? Porque la meta de la vida cristiana, de llegar a ser como Jesús, es algo que vamos a luchar por toda nuestra vida. La obra de nuestra santificación se perfecciona en el día que Jesús regrese. Cuando ya tengamos ese encuentro con la segunda venida de Cristo, nuestro Señor. Mientras tanto, corramos como verdaderos cristianos. Corramos, hermanos, como buscando la meta, buscando la corona, el éxito, el verdadero triunfo, esperando el próximo regreso de nuestro Señor. Amén. Señor, Padre Santo, gracias, Señor, porque por todo, Señor, porque en ti, Señor, hay salvación. Solo tú, Señor, eres el camino,
Eres la verdad, Señor, y eres la vida. Gracias por darnos a entender tu palabra, Señor. Gracias porque tú lo haces perfecto, Señor, cuando nosotros escuchamos tu palabra, Señor. Basta, Señor, con ver la creación, Padre. Pero en tu grandeza, en tu misericordia, Señor, tú también quisiste darnos en tu palabra, Señor. Darnos a entender que tú eres Dios, que solamente, Señor, eres tú, Padre. Que nosotros somos tus criaturas, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias por todo esto, Padre. Gracias porque cada día nos enseñas, Señor. Nos corriges, nos muestras y no te cansas, Señor, de hacerlo. Como dice el apóstol Pablo, Señor, en la Escritura. Repito, y nuevamente les repito las cosas, porque hay que entenderlas, Señor. Nosotros somos muy olvidadizos, Padre. Tú nos conoces. Tú nos conoces más que nosotros, Señor, porque tú eres nuestro Creador, Padre. Por eso es tanta la piedad, Señor. Es tanto ese querer, Señor, para con nosotros. Porque nos conoces, Señor. Tú sabes cómo somos, Padre. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por acogernos, Señor, porque nos hace, Señor, tus hijos, por haber creado este pueblo santo, Señor, para gozarnos en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo esto, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracia, honra, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Amén. Amén.